Audiolibro El sol de mi voluntad, Luisa Picareta, por María Rosario del Genio. Librería Editorial Vaticana. Sido por Luis Antonio Gallo. Conclusión. ¿Qué dice Luisa a los hombres del tercer milenio? Hemos comenzado este volumen hablando de Luisa Picareta, como de una persona normal cuyo camino con Dios ha estado fuera de lo normal. Tratemos de ver qué puede decir hoy Luisa en el tercer milenio. Sabemos por el Génesis que el hombre ha sido hecho imagen y semejanza de Dios y ha sido llamado a la comunión con Él. Los caminos para actuar tal comunión se diversifican, siendo cada hombre una persona irrepetible. Dios no crea clones o fotocopias, y eso cada uno tiene su estilo de vida. La única cosa que unifica a los hombres, todos llamados a la santidad, o sea, invitados por Dios a vivir en la dinámica trinitaria, que es la conformación con Cristo, que asume aspectos diferentes según la edad, el ambiente, la vocación específica, recibida como don de Dios mismo. Luisa la Santa es así llamada por sus contemporáneos, no porque debe ir al sacerdote a bendecirla todos los días, sino porque es una mujer pobre, acogedora, que transmite el amor de Dios. Cuando comienza a ser publicados sus escritos, se sabe que tiene un mensaje por difundir y algo para enseñar, pero son sus virtudes de prudencia, de caridad, de esperanza, las que atraen a las personas a su lecho. Estando en el lecho tiene más tiempo para orar y Jesús ha dicho, pedid y os será dado. Mateos capítulo 7, versículo 7. Esto explica el motivo por el cual una persona que no tiene tiempo para orar, distraída por los deberes cotidianos, como lo ha dicho Jesús mismo a Luisa, explicándole el porqué de su permanencia en el lecho, vaya a solicitar su oración, apelándose a su intimidad con Dios. Un contexto histórico en el cual no se habla todavía de mística del cotidiano, y parece que no sea predicada ni suficientemente explicada la palabra de San Pablo. Cualquier cosa que se haga, sea que estemos despiertos o durmamos, vivamos junto con Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Los conventos y monasterios son considerados lugares de oración. La casa no es todavía considerada una iglesia doméstica. Por ese motivo, la profecía de Luisa consiste, ante todo, en aceptar que Dios haga de su casa un lugar teológico en lo que las cosas, las personas y los acontecimientos se miren con los hijos mismos de Dios, insertados en su proyecto salvífico. Un místico de 1600, Ángel Silesio, decía dirigiéndose a todo hombre: «Tú que dices que verás a Dios, necio, no lo verás si no lo ves hoy». Y quería decir que no se debían tener visiones, sino que se debe vivir en intimidad con Dios, como si se estuviese ya en el paraíso. El paraíso, efectivamente, no es un lugar a donde llegar, sino un modo de ser, hecho de serenidad, de gozo, de felicidad, a pesar de las dificultades, de los sufrimientos, que salpican las jornadas. Lo que impacta en Luisa es precisamente esa serenidad que ella puede transmitir. ¿A qué se debe? Se podría preguntar a una persona que los contemporáneos de Luisa y tantos cristianos también hoy no son así. La respuesta solamente está en la libertad del hombre, que no se acoge más que a la purificación de las superestructuras del pecado, que recubren la imagen de Dios ya presente en el hombre, en el fondo de su ser. Luisa se hizo disponible y a un cierto punto siente que debe buscar a Jesús dentro de sí. Como ella, todos pueden ponerse en el seguimiento de Cristo y aún transitando el necesario camino de la cruz, vivir la resurrección. Hemos dicho que en los tiempos de Luisa la espiritualidad no había llegado a tales conclusiones. El Concilio Vaticano II, que ha subrayado estas cosas, no había sido aún convocado cuando ella murió, y por eso ella se ubica en línea de una tradición que tiene, a lo largo de la historia, precisos puntos de referencia. Ella es uno de sus puntos de referencia cuyo mensaje entonces preanunciado debería difundirse en el pueblo de Dios. Podemos adentrarnos en su mensaje y enmarcarlo en tiempo también sucesivo a ella, subrayando su paso del hacer la voluntad de Dios al vivir en el divino querer. Identidad del vivir en el divino querer. Hemos visto cómo el mensaje confiado por Dios a Luisa desemboca en el pedir el hombre que está en la voluntad divina como una única voluntad. Dios ha creado al hombre libre y por eso la facultad que más lo acerca a Dios mismo es la libertad, que tiene de acoger o no a este Dios. ¿Cómo lo hace? Solamente a través de la voluntad. Es el hombre el que dice sí o no a una propuesta de amor. En sus diálogos de amor con Jesús, en efecto, muchas veces Luis ha preguntado y recibido explicaciones sobre este vivir en la divina voluntad, o vivir de la voluntad divina. Su mismo diario debe ser imaginado como una larga lección con imágenes, parábolas, ejemplos y reflexiones,
dirigida a quien, como ella, decide dar acogida en su vida a esta santidad. ¿Qué maestro de espíritu no ha hablado nunca de la voluntad de Dios? De cómo toda la santidad consistía en actuarla en la propia vida. En este sentido, Luisa no añadiría nada, aunque es un argumento conocidísimo y tratado también en obras espirituales extraordinarias. Se sabe que para ser santos hay que hacer la voluntad de Dios. La nueva del camino de santidad propuesto por Luisa está en cambio en un pasaje sutil, pero fundamental, que se puede identificar mediante las explicaciones que el mismo Jesús le da sobre la diferencia entre el hacer y el vivir en la voluntad de Dios. Globalmente se puede decir que vivir en la voluntad significa reinar con Jesús, mientras que hacer su voluntad significa estar a sus órdenes. El primero es el estado de quien posee, el segundo es del quien recibe. Como el vivir en el querer divino, la criatura hace la voluntad de Dios como cosa propia hasta disponer de ella. Hacer la voluntad de Dios es en cambio considerarla como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. Vivir en la divina voluntad significa para la criatura vivir con una sola voluntad, que es la de Dios. Siendo ella una voluntad totalmente santa, totalmente pura, totalmente paz, y siendo una sola voluntad la que reina en la criatura, porque delante de ella tiemblan cielos y tierra. De tal modo que el primer paso que la voluntad divina, en el fondo del alma que vive en ella, hace, es crear el orden divino, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de todo lo demás. Al contrario, hacer la voluntad de Dios significa vivir con dos voluntades. Cuando la criatura coge las órdenes de realizar la voluntad de Dios, siente el peso de su voluntad humana, que genera contrastes, y a pesar de que sigue las órdenes del Señor con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e intimidaciones. ¿Cuántas almas santas, a pesar de que han llegado a la perfección más alta, sienten que esta voluntad suya hace la guerra y las tiene oprimidas? Muchas están constreñidos a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, de esta mi voluntad que quiere dar muerte, al bien que quiero hacer. Con todo, hay que entender también que el hacer y el vivir en la voluntad de Dios no son dimensiones que no deben ser contrapuestas, sino que forman parte como etapas progresivas de la única pedagogía divina, la santidad. Usando otra imagen muy presente en los escritos de Luisa, se puede decir también que el vivir en la divina voluntad es vivir como hijo, mientras que el solo hacer la voluntad de Dios es vivir como siervo. En el primer caso, lo que posee el Padre lo posee también el Hijo. Lo que no sucede en el segundo caso, en el cual, por el contrario, los siervos están obligados a hacer más sacrificios que los hijos, a asumirse sacrificios más fatigosos, más humildes a la intemperie, las incomodidades. El hijo que está con su padre cuida de él, lo alegra con sus bienes y con sus caricias. Manda a los siervos como si lo mandase su padre. No debe exponerse a sus incomodidades para el desempeño de sus propias tareas. A los siervos además no se les da más que la paga del trabajo que han realizado, quedando libres de servir, no a su patrón. Y si deciden no servirlo más, pierden el derecho a recibir otra paga. El hijo, en cambio, no es así. Nadie puede sustraerle al hijo los derechos que tiene sobre los bienes del padre. Ninguna ley, ni celestial ni terrena, puede anular estos derechos porque no se puede desligar la filiación entre padre e hijo. Se puede comprender bien que este vivir en la divina voluntad es la vida que más acerca a los bienaventurados del cielo, expresión de aquel como en el cielo así en la tierra. Del Padre nuestro tan amado por Luisa. Por cierto, hay mucha distancia entre el cielo y la tierra, y es la misma que pasa entre hijo y siervo, entre rey y súbdito, entre quien trata simplemente de conformarse con la voluntad de Dios, siguiendo fielmente sus órdenes, y quien vive de ella. Surge espontáneamente la pregunta sobre cómo se puede superar esa distancia, sobre cómo puede ser posible a una criatura humana no solo hacer la voluntad de Dios, sino hasta poseerla como propia. Precisamente sobre este punto el Señor descubre todas sus cartas a Luisa, declarando con solemnidad que se trata de un don que ha decidido hacer en estos tiempos tan tristes. Y ante las muchas perplejidades de Luisa, con autoridad insiste: ¿no soy acaso dueño de hacer lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? Para explicar su libre y gratuita decisión usa a menudo con Luisa la imagen del rey y patrón, que dirigiéndose a su siervo le dice: vive en mi casa, come, sírvete, ordena como otro, yo mismo, y a fin de que ninguno pueda obstaculizar su decisión, impidiéndole la posesión de sus bienes, decide legitimar a este siervo como hijo, le da el derecho de poseer sus bienes,
Luisa puede pensar en tantos casos de ricos esposos que sin hijos naturales han podido traspasar sus bienes, adoptando hijos de parientes o personas de servicio, según las costumbres de la época. Esto ha acontecido en tantos casos de personas ricas, mucho más está en potestad de Jesús poder hacerlo. He aquí que aparece con claridad que vivir en el divino querer de Jesús es el don más grande que Él quiere hacer a las criaturas. Se trata de un exceso de su misericordia hacia ellas, porque es naturaleza suya querer brillar siempre más en el amor. El amor llama al amor. Las criaturas, comprendiendo que Jesús les ha dado todo y no tiene otro don más grande que dar para hacerse amar, que la posesión de su voluntad, podrán apreciar el gran bien que poseen y en él amarlo. Tal reciprocidad se asemeja mucho al amor celestial entre las divinas personas de la Santísima Trinidad. Luisa Picareta, en conclusión, nos dice que estar en el divino querer significa entregarse totalmente, sin dejar espacios, como cuando se quieren pegar dos vidrios y no se deben dejar burbujas de aire, que impidan la adición total. Así el hombre puede, si quiere, adherirse a Dios, no dejando burbujas de aire. ¿Posible esto? ¿Cómo puede el gran vidrio que es Dios estar tan unidos al pequeño vidrio que es la criatura? Y sobre todo, ¿cómo puede el hombre poseer la divina voluntad? Si razonamos con categorías humanas, no lo explicaremos nunca, como ha sucedido en la historia del pensamiento humano, en la cual grandes pensadores se han preguntado precisamente ¿cómo es posible esto? Quedando en el plano humano llegan a la conclusión que no es posible. Y por eso en la antigüedad los dioses tienen un lugar propio que es el Olimpo. O si no existen los dioses, como en la edad moderna, entonces fuera del hombre no hay nada. Para entenderlo hace falta dar un salto en el misterio, que no se explica para que se coge y se sigue, si se lo quiere. La primera página de la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen. Esta añadidura al verbo crear o hacer, que acompaña toda la creación, es referida solo al hombre, y consiguientemente Dios y el hombre se asemejan. La vida de Dios corre por las venas del hombre y es una vida hecha de belleza, de bondad, de eternidad. En el Edén Dios pasea con el hombre. Génesis capítulo 3, versículo 8. Son amigos que por amor comparten la misma vida. Después sobrevino la ruptura. La voluntad del hombre no ha estado más en sintonía con la de Dios, y usamos el término desobedecer. Génesis capítulo 3, versículo 1. Casi como si Dios fuera un déspota, que por capricho prohíbe algo al hombre, y no en ese prohibir que se refiere solo a una prueba de amor y de fidelidad, como sucede entre amigos auténticos. El hombre sabe que Dios es más grande que él, pero sabe también que Dios le ha dado el poder sobre todo. Le ha dado, en efecto, el imponer el nombre. Génesis capítulo 2, versículo 20. A las cosas animadas e inanimadas, y esto implica poder. Poder no le basta al hombre. La serpiente dice: llegaréis a ser como dioses, como si no lo fueran ya por tu participación, por gracia. El hombre cae en el engaño, y con su voluntad libre quiebra la fidelidad para con Dios y la intimidad con Él, tanto que se descubre desnudo y siente la necesidad de esconderse. Pero si el hombre ha sido infiel, Dios no lo es. Promete una nueva alianza que se realizará con la encarnación del Verbo, verdadero Dios y verdadero hombre. La herida de la infidelidad permanecerá en la historia del hombre, y hemos visto cuando haya costado al Verbo hecho hombre volver a recomponer tal intimidad con el fiat de Getsemaní. Ahora bien, nosotros, hombres de tercer milenio, sabemos todo esto, y por eso podemos elegir tener siempre presente la conciencia de ser no solo creados a imagen de Dios, sino también de vivir de nuevo en la continua intimidad con Él gracias a Jesucristo. En efecto, es la semejanza con Cristo que el hombre de hoy, que lamentablemente no tiende a considerarse ya criatura dependiente de un Dios de amor, que lo quiere plenamente realizado, puede vivir la felicidad verdadera y no el placer efímero e inmediato. El camino que Jesús propone a Luisa tiene como primer paso el hacer la voluntad de Dios, como segundo el vivir en su divino querer. Este segundo paso hunde sus raíces en dos fiats, el de Jesús y el de María. Comúnmente, en efecto, se usa el verbo hacer cuando se habla de voluntad de Dios, como si fuese una acción como tantas otras, incluso el ejercicio de las virtudes. En realidad, tanto María en la Anunciación cuanto Jesús en el Huerto de los Olivos no usan un verbo que parte de su actividad, sino que dice acogida. Hágase en mí, dice la Virgen María en Lucas capítulo 1, versículo 38. Y Jesús en Lucas 22, capítulo 42.
Y Luisa es llevada al mismo nivel. No es ella la que quiere hacer la voluntad del Padre, sino es el Padre quien, fundiendo las dos voluntades, tiene en su mano la vida de Luisa. Ella deberá hacer entender que Dios no es un patrón al que hay que obedecer, sino que es aquel que desea la realización plena del hombre, que puede alcanzarse solo cuando el hombre libremente quiere en el querer de Dios. En efecto, ¿qué sabe el hombre de su mismo misterio si no se refiere al misterio de Dios? No puede explicar el misterio que es él mismo. He aquí entonces la novedad del mensaje de Luisa, la divina voluntad operante en la criatura y la criatura operante en modo divino en ella. La novedad es estar en gracia de las gracias, este don de los dones, que no solamente hacemos lo que Dios quiere que hagamos, sino que su voluntad sea nuestra vida de nuestra vida para vivir y reinar con ella y en ella. La novedad es un intercambio continuo de voluntad humana y divina, devolviéndole la semejanza divina perdida con el pecado. Mediante el don de su voluntad a la criatura, Dios forma en ella su vida, su modo suyo de presencia real, de tal modo que esta criatura le sirve como de humanidad adjunta, diría Isabel de la Santísima Trinidad. Esto obviamente no por una suerte de unión hipostática, dos naturalezas y una sola persona, sino por la unión de dos voluntades, la humana y la divina, unidas en un solo acto de querer, como dos corazones que palpitan al unísono. Esta criatura se convierte de esa forma en el trupo de Jesús. Es otro Jesús, no por naturaleza, sino por don de gracia, según las palabras de San Juan. Porque así como es Él, así somos también nosotros en este mundo. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 17. Si pensamos en cómo todo esto se ha podido realizar para Luisa, no podemos ignorar el papel de la gracia que Jesús hace también hoy con su presencia entre nosotros en la Eucaristía. En la cena que precede su fiat y su captura parece como si el Señor Jesús se complaciera en encontrar un modo para quedarse en la tierra. En efecto, en la Eucaristía Jesús está presente en todas las iglesias que la conservan. San Francisco de Asís solía rezar así: te adoramos aquí y en todas las iglesias del mundo entero. En el capítulo sobre el contexto histórico hemos visto cómo en los tiempos de Luisa haya habido un nuevo desarrollo de la adoración eucarística. Ella es llevada a eso no por estudios que no está en condiciones de hacer, sino por Jesús mismo, que le hace entender que en la misa está todo fundamento de nuestra sacrosanta religión. La misa no es solo un memorial de redención, nos habla del sacrificio de la cruz y de la continuación de su estado de víctima, sino que nos dice también cómo se ha visto que nuestros cuerpos deshechos y reducidos a cenizas por la muerte resurgieran en el día de juicio con Cristo a la vida inmortal y gloriosa. Además, en este sacramento está contenido el misterio de vida trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son continuamente invocados en la celebración eucarística. Este pensamiento ha ciertamente vuelto tantas veces al lamento de Luisa en las noches dolorosas en las cuales su alma es como triturada bajo el peso del sufrimiento. No espera otra cosa más que poder recibir la comunión con su Jesús, vida de su vida durante todo el día. Por ello, hecha la comunión, se detiene en un largo agradecimiento. Será esta comunión de amor la que hará de que Luisa llegue a ser una humanidad adjunta de Cristo, y es precisamente la humanidad de Jesús el punto de partida de su camino espiritual, reflejado en los 40 años de escritura autobiográfica que le hace pensar los misterios profundos de la vida del Redentor. Escucha desde el día de su primera comunión, Luisa es conducida en una gradual semejanza con la humanidad de Cristo, primero por el camino de la meditación de la pasión, de la cual el reloj será la expresión emblemática, y sucesivamente a través del sufrimiento, que desde la edad de 17 años no la abandonará nunca. Atraviesa así las etapas de la uniformidad con Jesús para llegar a la conformidad con su persona. De aquí, con un recorrido de profunda purificación, llegará a la consumación perfecta de estar en la unidad de Cristo, y justo en la humanidad de Jesús, de la cual los 3 matrimonios místicos son el sello. Este camino de gracias particulares le permite sumergirse dentro de la santísima humanidad de Jesús y de observarla desde una perspectiva nueva. Al mismo tiempo, esta mirada nueva es para ella un punto de partida para una vida nueva, un nuevo camino, podríamos decir, en la persona de Jesús. Comprende fundamentalmente cómo Jesús, la divinidad, dirige en todo a la humanidad. Jesús no hacía otra cosa más que ponerse a disposición de voluntad del Padre. De modo que si pensaba, pensaba en la mente del Padre; si hablaba, hablaba en la boca y con la lengua del Padre; si oraba, oraba en las manos del Padre; hasta el respirar en el Padre. Todo lo que hacía recibía la orden querida por el Padre Celestial. Jesús, totalmente encerrado en el querer divino,
llevaba a cabo su vida en el Padre, y por eso será el portador del Padre. No hizo nada por sí mismo, porque su punto principal era la voluntad del Padre. No se preocupaba de sí mismo, ni las ofensas recibidas lo han destruido de su centro de vida. Su vida natural terminó solo cuando en todo cumplió la voluntad del Padre. Esta mirada de contemplación sobre el misterio de la unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona de Jesús comprende también los efectos en la humanidad de Jesús del vivir en la voluntad divina, y cómo en Jesús la divinidad puede hacer en uno mismo instante tantos actos cuanto cada uno de nosotros hace en todo el arco de su vida y cuantos otros solamente quisieran hacer. La comprensión progresa, por lo tanto, sobre el misterio de la redención obrada por Jesús. Efectivamente, dado que en la humanidad del Señor obraba su divinidad, comprende con claridad que Jesús está todo el curso de su vida terrena, rehacía para todos en general, y para dar a cada uno distintamente todo lo que cada uno habría debido hacer por Dios. En este ambiente del querer eterno, él veía todos los actos de las criaturas, los actos posibles de ser hechos y no hechos, y los mismos actos buenos hechos malamente. Su acción redentora le daba la posibilidad de hacer los actos no hechos y de rehacer aquellos hechos mal. Su humanidad, hecha una sola cosa con su divinidad, nadaba en el querer eterno, e iba encontrando todos los actos de las criaturas, para hacerlos tuyos, y dar al Padre la parte de las criaturas una gloria divina. De este modo adoraba, alababa, agradecía, reparaba, glorificaba al Padre, sufría y lloraba por todos y por cada uno en particular. Al mismo tiempo daba a todos los actos de las criaturas el valor, el amor y el beso del querer eterno. Ahora bien, Luis ha entendido que todo lo que da cada uno debe hacer para amar a Dios. Ha sido ya hecho antes en el corazón de Cristo. Todos los actos de la criatura hechos o para hacerse, renovados por la redención de Jesús, están todos como suspendidos en su divino querer. Ellos esperan que el hombre los realice en su vida como actos propios. Así el fiat divino que nos ha creado y el fiat que nos ha redimido logran su cumplimiento en el fin de Jesús, para decir con y en nosotros. Es el fiat que extiende el reino de su voluntad divina en el corazón del hombre. Nos recuerda San Agustín de Hipona. Todo procede de Dios. No, sin embargo, quedando nosotros como adormecidos sin tu voluntad, en ti no estaría la justicia de Dios. Por eso, quien te ha formado sin ti, no te justificará sin ti. En el vivir en el divino querer de Jesús está verdaderamente la posibilidad de amar a Dios y en Dios, y de realizar plenamente la vocación de cada hombre en particular. Un modelo de ellos es María, la Reina del Cielo. Luisa, en ese estado de sufrimiento como humanidad adjunta, trayendo a la memoria la encarnación, hace presente también a María. La Virgen acompaña a Luisa desde pequeña cuando Jesús le dice que no tenga miedo del diablo, porque está bajo la protección de la Virgen, o cuando se le muestra con el Hijo martirizado entre sus brazos, hasta cuando la prepara y le estará cercana a los matrimonios espirituales. Pero sobre todo, María será para Luisa el modelo a imitar para vivir en el divino querer, la mamá celestial que la plasmará como pequeña hija de la divina voluntad. En sus diálogos con Jesús, Luisa comprende que la celestial reina no fue madre de Jesús solo al concebirlo, darlo a luz, nutrirlo con su leche y brindarle todos los cuidados necesarios en su infancia. Su amor materno se extendía a todo pensamiento, respiro y latido de Jesús, tanto que si miraba, hablaba, obraba, caminaba, la mamá celestial corría para recibir en su amor materno sus miradas, palabras, pasos, y envolviéndolos en él les escondía en su corazón, amándolos. Así ha acontecido con todo sufrimiento, con toda gota de sangre que Jesús ha derramado. Jesús, muriendo en la cruz, desea que su madre se convierta en la madre de todos, y lo que ha hecho a él, haga a todas las criaturas. Esta fue una de las gracias más grandes que hizo a la humanidad y a las futuras generaciones. Su maternidad se extiende de ese modo a todos los actos de los hombres, de modo tal que Jesús los ve a todos ocultos y escondidos en su amor materno. Así como su insuperable mamá extendía su maternidad dentro y fuera de la humanidad de Jesús, Dios la constituía y la confirmaba madre de todo pensamiento de criatura, de toda respiración, de todo palpito y de toda palabra. Finalmente Jesús cederá su lugar en el corazón materno de María, a quien decidirá vivir en su divino querer. De Luisa Picareta. El estar en la lecho no aísla a Luisa, ella está preparada para mirar la realidad como la ve Dios.
Puede amar a la gente como la ama Dios, puede sentir la compasión como la siente Dios, puede tocar cada cosa como la toca Dios, con pureza de corazón y humildad, y físicamente restituir hasta el alimento transfigurado en el perfume de Cristo. En referencia a la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Luisa recorre su camino de sufrimiento y de amor acogido y ofrecido, y como laica está haciendo su parte en la Iglesia, emanando aquella energía espiritual que permite a otros un servicio fecundo. La gente la ve en el hecho, y aunque no siempre consciente, intuye que este estado manifiesta otro. Es como una representación físicamente palpable de una realidad que no se puede ver. Solamente conociendo lo que pasa en el corazón es posible, en efecto, entender que su estar en el hecho es al mismo tiempo el cómo y el motivo de estar fija en el centro de la voluntad divina. Si no hubiese tenido este fenómeno de rigidez física, ¿quién se habría dado cuenta de ella? Con todo lo que a los ojos de tantos aparece como lo extraordinario de su vida, sirve Jesús para hacer vivir a Luisa en lo ordinario, para realizar con ella una imagen de la criatura pensada en el proyecto originario de Dios. Lo extraordinario en Luisa remite por consiguiente a lo ordinario, antes bien, a la normalidad. Otra vez más, la vida de Luisa nos invita a una lectura, que esta vez nos invita a una lectura al revés. Retiene a considerar el significado de su estar en el hecho, puede captar su doble valencia, tanto que se puede decir que son dos las vocaciones o misiones de Luisa. La primera como víctima junto con Jesús en la obra de la redención, y la otra que Jesús le presenta más adelante en el camino. Dar inicio al vivir en la divina voluntad y ser la depositaria de las verdades que por medio de ella son manifestadas. Estas dos específicas vocaciones se entrelazan continuamente en su actividad, una sin la otra no puede existir, por ello sería oportuno hablar de dos dimensiones, de una única misión, que coexisten siempre desde el comienzo, que después poco a poco se va explicando, aún permaneciendo siempre vinculada entre sí. La dimensión, la victimal, no es conocida en Luisa sobre todo por aquellos fenómenos visibles, y si queremos extraordinarios, que han caracterizado su vida al estar en el hecho, el estado de rigidez nocturna, la dependencia de la obediencia a la potestad sacerdotal, su particular modo de alimentarse, etc. La dimensión victimal se convierte para ella en el punto de partida para un proceso espiritual ulterior e inédito. Jesús en efecto la conduce hasta la consumación perfecta, en la cual el esposo y el alma esposa en los tres matrimonios místicos llegan a ser una sola cosa, y lo que es de uno es del otro, pero precisamente de este punto en adelante se produce un cambio que no es solo de profundización espiritual, sino cualitativo, porque marca el pasaje de una acción humana hacia Jesús a una acción divina en la criatura. Transformada en Jesús, solo por un don suyo, es llamada a desempeñar ahora el oficio que tuvo su voluntad divina en su humanidad. Mientras esta voluntad es siempre circunscripta y limitada y tuvo un principio en el tiempo. Su voluntad divina, en cambio, es eterna, no tiene limitaciones ni confines, es inmensa. La voluntad divina ha creado y sostiene el universo, y viviendo en ella Luisa, con Jesús puede dar de nuevo a Dios la gloria completa de toda la creación. A un cierto punto, aunque permaneciendo un alma víctima, Luisa vive su oficio de un modo nuevo y original. Jesús le hace conocer la segunda dimensión de la misión apostólica que le confía, o se quiere un segundo oficio, que se debe expresar más en el plano del ser que en el del hacer. Ese particular modo de vivir inspirará también su modo de orar en el paseo del alma en la divina voluntad. Después de haber girado por toda la creación, se pone nuevamente ante la majestad divina y, atrayendo la mirada de las personas de la Trinidad, sobre todas las criaturas, las invita a escuchar su oración, con la cual dicen que aman a Dios por todas partes, será el te amo para Dios. Luisa no sabe explicarse por qué motivo la haya elegido precisamente a ella para este don que supera todo mérito suyo, pero Jesús en diferentes ocasiones insiste en que toda la razón es su amor, que ha encontrado en ella una correspondencia particular en su pequeñez. Ella es el comencio en este modo de vivir, o sea, la primera a la cual seguirán muchos otros. Antes bien con su vida es solo el primer anillo. Multitudes de almas que viviendo en el divino querer de Jesús, como y con ella reharán todos los actos de las criaturas para dar gloria a Dios en nombre de todos. Sin duda Luisa permanecerá fiel a su misión hasta el fin, en medio de indecibles sufrimientos, incomprensiones y contradicciones. Escrito fechado el 4 de marzo de 1966, recordará cómo con Luisa estuvieron siempre unidos en el trabajo, en los sacrificios, en las humillaciones, no pocas veces vistos como almas alucinadas. Sufrimos todo por el glorioso venimiento de la tierra, del reino de la divina voluntad.
En una de las últimas cartas dirigidas al señor Federico Abrecht y fechada el 15 de enero de 1945, se transparenta la conciencia del alcance del mensaje que Luisa se sentía llamada a transmitir, pero también la conciencia de que no era obra suya, y por consiguiente también la conciencia de que estaba fuera de su disponibilidad. En efecto, constatando que los males del querer divino no son todavía conocidos, invita a orar y esperar. Jesús tiene los siglos en su poder. Lo que no realiza hoy, lo realizará mañana. Si hoy las mentes están enceguecidas, mañana podrá encontrar ojos que no soportarán la luz de la divina voluntad y hará lo que no ha podido hacer hoy. Concluye diciendo: saludos, os dejo a todos en el hermano inmenso del querer divino. Con estas palabras suyas cerramos el presente volumen, que no tiene la pretensión de decir todo lo que se habría podido decir, pero que quisiera suscitar en el deseo en todos y en cada uno pedirle a Luisa en oración y con la vida que continúe su misión en el tercer milenio. Impossible.